Es que tuve una desconexión. No sé si en sus casas está pasando, pero debido a la lluvia, desde ayer tengo muchas pérdidas de energía eléctrica. Muy bien. Entonces, como primer objetivo vamos a desarrollar, como les decía, las competencias del ser, saber y el hacer, que permita al estudiante incluir los conceptos de la genética humana, como la herencia mendeliana, la mutación cromosómica, la variación de la expresión y los genes en su quehacer médico. En este sentido, entonces, vamos a realizar análisis de caso de muchas de las enfermedades, principalmente de las que son prevalentes para nuestra región. El segundo objetivo es desarrollar competencias de interrelación de la genética con otras disciplinas médicas, entender, por ejemplo, algo muy importante que está trabajándose ahora es la farmacogenética. No sé si ustedes ya la han escuchado. Entender los mecanismos y procesos inherentes a las bases genéticas causantes de procesos de enfermedad y fortalecer la habilidad de análisis de la literatura científica en el campo de la genética, porque vamos a hacer la lectura y discusión de artículos científicos. Entonces, esta es nuestra temática. Vamos inicialmente a trabajar hasta el 25 de marzo, que es cuando se deben ya cargar las notas definitivas. Hoy vamos a hacer la presentación del curso y vamos a hacer una aproximación a los temas de meiosis y mitosis. La próxima semana trabajaremos ciclo celular y recombinación genética. Diciembre 4 trabajaremos introducción a la citogenética clínica. En diciembre 11 vamos a trabajar lo que es genética mendeliana y vamos a hablar básicamente de las herencias de tipo autosómico que ocurren entre los cromosomas 1 y 22 y vamos a analizar la forma de interpretar los árboles genealógicos dependiendo de cada una de ellas. Y ya en diciembre 18 finalizamos la temática con las modificaciones a la herencia codominante, alelos múltiples y alelos letales. Iniciamos el 2022 con enero 15, donde vamos a hacer nuestro primer parcial, que comprende pues, las temáticas que hemos visto en esta primera unidad. La segunda unidad, entonces, va a comprender la herencia ligada al X y las enfermedades que están ligadas al X. Vamos a trabajar herencia típica mendeliana y las enfermedades asociadas a la herencia atípica mendeliana. Luego vamos a tener nuestra evaluación 2, que la vamos a desarrollar en febrero 12. Y por último, vamos a trabajar lo que ya es la herencia mitocondrial o herencia materna, la herencia de caracteres complejos. Vamos a hacer una breve introducción a la genética de poblaciones y vamos a tener una parte importante de genes y cáncer que lo vamos a trabajar básicamente en todo el curso, porque cuando uno habla de cáncer y dada la amplia información de las enfermedades que tienen una etiología genética en las que se incluye proliferación celular, pues vale la pena que en cada una de las temáticas podamos hacer un abordaje de acercamiento. Luego vamos a tener nuestra tercera evaluación, que va a ser en marzo 19, y en marzo 25 vamos a hacer ya la retroalimentación de evaluaciones parciales y las definitivas para poder hacer nuestro reporte definitivo a para. En el curso práctico, entonces, vamos a trabajar primero la charla de bioseguridad junto con un documental que se llama La selección antinatural, para poder abordar un poco los avances de la genética, pero también desde el concepto ético, la importancia de la aplicación de ciertas tecnologías y técnicas moleculares en el estudio de los genomas, sobre todo del genoma humano. Posteriormente vamos a hacer un taller de diagnóstico genético en humanos, y es, digamos, un taller que vamos a generar como un taller nuevo en este semestre, porque considero que es muy importante que ustedes puedan tener todos los apartes de cómo se hace diagnóstico diferencial utilizando la genética.
Vamos a hacer una aproximación al consejo genético entendiendo la importancia y las limitaciones de este. Vamos a revisar lo que es ya el cariotipo humano y vamos a hacer prácticas de organización del cariotipo humano, tanto de células normales como de anomalías numéricas o estructurales, dependiendo de cada grupo. Y posteriormente vamos a hacer un análisis de caso en grupos. Vamos a tener 2 seminarios, uno que va a ser de alteraciones cromosómicas y otro de enfermedades monogénicas y poligénicas, las cuales van a ser desarrollados por ustedes en la semana de febrero 7 a 11 y de marzo 14 a 18. Vamos a revisar un poco las bases clínico-genéticas, incluyendo MIM, pero también vamos a hacer una aproximación al NCBI. Vamos a revisar la organización del árbol genealógico y vamos a trabajar el análisis de características a nivel poblacional. Es muy importante que ustedes sepan que vamos a trabajar este semestre bitácoras electrónicas. Posteriormente ya en cada grupo les estaremos explicando cuál es la metodología que vamos a utilizar y sobre todo pues poderles inicialmente comentar que lo que vamos a hacer es una aproximación de la bitácora hacia la escritura de un artículo científico corto, que es una forma bastante importante para poderlos aproximar para que más adelante en sus procesos de investigación pues ustedes puedan utilizar estos recursos ya para poder generar sus propios artículos. Entonces vamos a trabajar en la bitácora la estructura de un artículo científico corto para que ustedes tengan estas 2 herramientas. Y los criterios de evaluación, vamos a trabajar un 70% que equivale al curso teórico. En este vamos a tener 3 evaluaciones orales y cada una va a ser con un valor del 20%. Creo que algunos de los estudiantes que ya estuvieron conmigo saben que estas evaluaciones orales tienen diferentes astas, por decirlo así, diferentes formas de visualización en el sentido que las evaluaciones orales pueden ser evaluaciones en grupo, evaluaciones de discusión, evaluaciones de análisis de caso, pero siempre procurando que haya una argumentación o el desarrollo de la argumentación del estudiante en la comprensión de la temática. Esto va a equivaler al 60%. Vamos a tener la sustentación de artículos y talleres que va a equivaler al otro 10%. Y el curso práctico, entonces, va a tener una connotación del 70%. Vamos a manejar un 15% para la presentación de las bitácoras electrónicas y un 15% para el desarrollo de los 2 seminarios que vamos a trabajar. Es decir, que cada seminario va a tener un proceso de evaluación del 7.5% cada uno. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. ¿Qué libros vamos a trabajar? Bueno, realmente en la universidad hay varios libros que ustedes pueden utilizar para el tema de genética. Están los libros del Castillo, los libros de Klug, de Lodish, ¿cierto? Porque vamos a ver diferentes temas de Becker, de Cummings, de Griffiths, de Karp, que es un libro que yo recomiendo mucho porque es un libro que permite ahondar bastante en la temática como tal de la estructura molecular de muchos de los temas que vamos a trabajar. Y ya para el referente desde el punto de vista de la genética clínica o de la genética de medicina, entonces vamos a trabajar este libro de Nussbaum, que es Genética en Medicina de Thompson y Thompson, que digamos tiene una aproximación bastante importante porque permea realmente la interpretación de los temas genéticos en los casos clínicos, que es hacia donde el curso va a ir. Entonces, este es un libro que ustedes encuentran disponible tanto en internet, hay una versión libre de PDF, pero también la encuentran en la biblioteca de la universidad. Muy bien. ¿Preguntas sobre esta presentación del curso? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, entonces nos queda pendiente conocer quién va a ser nuestro representante para el grupo de teoría 1.
María Fernanda me comentó que ella va a ser la representante para el grupo 2. Ok, Daniela. Vale, entonces te agradezco, Daniela, a través del chat. Puedes dejarme tu correo, tu número telefónico para poder ingresar al grupo de trabajo, ¿de acuerdo? Y para poder ingresar al acta de inicio para que la firmemos eh, en constancia de la presentación del curso y de la explicación de las diferentes características que vamos a desarrollar en él. ¿De acuerdo? Este yurani97092 es correo de... Ya, es que me aparece como Sebastián España. O sea, me parece que el remitente es Sebastián. Ah, ya, ya, ya. Ok. Daniela, entonces, ¿me remites por favor con María Fernanda tu número telefónico? Vale, vale, muchísimas gracias. Bueno, ok. Entonces, el primer tema que vamos a trabajar en la semana de hoy es una aproximación a algo que ustedes ya conocen, que seguramente revisaron en biología celular desde los primeros semestres, que es el tema como tal de la meiosis y la mitosis. Sin embargo, vamos a trabajar una parte de lo que es mitosis y meiosis, pero también vamos a hacer una aproximación de una lectura como un trabajo independiente para poder hacer una primera discusión la próxima semana. Recuerden que todos los artículos científicos que trabajemos en el curso requieren que ustedes hagan la lectura previa, por eso yo les doy siempre espacio para esa lectura y ese análisis dentro del horario de la clase. Y generalmente lo que hacemos luego en la discusión, cuando ustedes ya presentan, ¿cierto?, la argumentación, entonces que cada estudiante es libre, o si quiere organizarse por grupos, es libre de organizar una o dos diapositivas donde quiera exponer eh, algo coincidente con las preguntas orientadoras que vamos a trabajar. Entonces, este primer artículo científico se titula El ciclo celular, características, regulación e importancia en el cáncer. Es un artículo que nos hace una aproximación bastante importante en relación a los diferentes puntos de control que existen desde la activación en el ciclo celular para activar o desactivar la proliferación celular y por lo tanto nos da una visión bastante amplia de los diferentes procesos que ocurren en estos mecanismos. Ahorita les comparto a través del chat entonces el link para que ustedes puedan hacer la lectura. Es un artículo que se encuentra libre en Google, de tal manera que si ustedes quieren hacer también la búsqueda por el título del artículo, lo van a encontrar de forma rápida y fácil. ¿Qué temas vamos a abordar entonces? Lo que es el ciclo celular, el núcleo de la célula, mitosis y meiosis. Entonces, primero recordemos que cuando nosotros hablamos de división celular, estamos hablando de una serie de mecanismos que ocurren para que se permita o se generen la repartición de cierta información en la generación de células nuevas. Por lo tanto, es muy importante tener en claro varios conceptos que nos faciliten la comprensión de este proceso. Dentro de esos conceptos está un primer concepto importante que me gustaría aclarar con ustedes y es el concepto de genoma. Entonces, cuando nosotros hablamos de un genoma, nos referimos a la constitución del material genético
de un individuo. Y cuando yo hablo de este genoma, entonces quiere decir que yo estoy haciendo una observación completa de la constitución genética. Entonces, aquí hay una primera revisión importante que ustedes deben clarificar. Es que cuando nosotros hablamos del genoma básicamente de Homo sapiens o de este genoma humano, pues nosotros tenemos que considerar dos cosas. Una, que existe un genoma que es de tipo nuclear. Y dos, que vamos a encontrar otro genoma asociado a organelos que se encuentran distribuidos en el citosol o en el citoplasma, que es el genoma mitocondrial. El genoma humano reúne estos dos tipos de genomas, porque a veces en la concepción del estudiante lo que se encuentra en el núcleo es lo que se debería revisar como genoma total, y no es así. Entonces, esa primera aclaración la vamos a tener muy en cuenta para que ustedes sepan que esta constitución genética se refiere a una suma de dos genomas importantes que en su individualidad generan funciones y procesos bastante disímiles y que aportan a mecanismos de control diferenciales en las diferentes células. Muy bien. Habiendo aclarado esto, entonces es importante mencionar que el proceso del ciclo celular ocurre en dos fases. Una primera fase que nosotros vamos a denominar interfase, que es la fase en la cual se encuentra en mayor tiempo la célula, y otra que es la fase M o mitótica. La interfase es aquel proceso donde los cromosomas se duplican. Y entonces, para poder entender este mecanismo y esta importancia como tal de la interfase, nosotros tenemos que recordar algo que ya vieron en segundo semestre, creo que es cuando ustedes ven biología molecular. En primero, por ejemplo. En primero, es el dogma central de la biología. ¿Recuerdan este dogma central? Mauricio, ¿lo recuerda? No, ¿sí me escucha? Sí. No era el que se basaba en que el ADN podía replicarse, transcribirse y creo que eran 3 componentes, si no estoy mal. Ok, muy bien. El dogma central de la biología nos está refiriendo a cómo el genoma se prepara para, a partir de una doble hélice o de la secuencia existente en una doble hélice, puede llegar a la traducción como tal de una proteína, ¿cierto? Entonces, como Mauricio nos ha recordado, existen 3 procesos, de ellos nos recordó 2, que son muy importantes tener en cuenta. Primero está la replicación. Segundo está la transcripción. Y tercero está la traducción. El proceso del dogma central de la biología en lo que refiere a la replicación, transcripción y traducción es diferente desde el punto de vista evolutivo para eucariotas y procariotas. En eucariotas, que es, aquí coloquémosle que es diferente, en eucariotas que corresponde a nuestro genoma humano, entonces esta replicación ocurre por la activación de una maquinaria enzimática que facilita que a partir de una hebra de ADN, que ustedes recordarán tiene una dirección de 5 a 3',
Entonces, esta cadena de doble hélice puede duplicarse, es decir, que puede generar cadenas idénticas para que ellas puedan ser distribuidas a las células hijas. Entonces, es muy importante considerar que en este proceso de replicación, la gran función de la replicación es duplicar el material genético. Y esta duplicación del material genético pues tiene muchísimas connotaciones, entre las cuales se encuentran la regeneración celular, la homeostasis celular, entre otras funciones importantes. Muy bien. El proceso de replicación de este ADN, entonces, tiene un organelo particular donde ocurre y ocurre en el núcleo de la célula. Luego ocurre la transcripción y la transcripción se lleva a cabo por mediadores de una sola hebra de ADN, que en este caso son los ARN mensajeros. La transcripción, ¿qué quiere decir? La transcripción implica que a partir de una pequeña secuencia de este ADN se genere información específica para un marco de lectura abierto en la misma dirección de síntesis que lleva información específica para ser reconocida por el ribosoma. Este proceso de transcripción, si ustedes recuerdan, es un proceso complejo en el sentido que cuando nosotros tenemos un genoma eucariota, este se compone por regiones de exones e intrones. ¿Recuerdan esa parte? Sí, doctora. Muy bien. Entonces aquí nosotros vamos a tener mecanismos en los cuales va a ocurrir un splicing alternativo que facilita que un RN premaduro pase a un ARN maduro. Otra de las características de este transcripto para el caso de las eucariotas es que es un transcripto totalmente de ARNs monocistónicos. Quiere decir que un marco de lectura ORF es específico para la síntesis de una proteína, a diferencia de lo que ocurre en procariotas. Y en la parte de la traducción, entonces lo que nosotros vamos a observar es que existen otros dos intermediarios de ARN, que son el ARN de transferencia y el ARN ribosomal, a partir de los cuales se va a generar entonces un reconocimiento hacia el ribosoma para que en las dos subunidades del ribosoma, subunidad pequeña y subunidad grande, este transcripto vaya haciendo un proceso de lectura y vaya generando aminoácidos específicos que facilitan la generación de proteínas con las características que nosotros ya previamente conocemos. Entonces, este proceso de interfase en el ciclo celular reúne los procesos de preparación para que la replicación, la transcripción y la traducción se lleven a cabo. Y esta es la razón por la cual este proceso tiene mayor tiempo entendido en duración en relación con la segunda fase, que es la fase E. Entonces, dentro de esta interfase, nosotros vamos a tener a su vez 3 subfases. Una fase G1, en donde vamos a observar que la célula incrementa su tamaño, incrementa el tamaño precisamente para preparar toda la maquinaria enzimática para que la replicación se lleve a cabo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que va a ayudar a la generación de esa maquinaria enzimática, que si ustedes recuerdan, pues es un número amplio de enzimas que participan en este proceso, como son las enzimas, por ejemplo,
helicasas, las topoisomerasas, ¿recuerdan alguna otra? Las ligasas. Las ligasas, muy bien, que actúan al final del proceso, uniendo los fragmentos de Okazaki. Las ADN polimerasas, que no se les pueden olvidar, que son las que facilitan la síntesis y la corrección de errores en ese proceso. Polimerasas. ¿Y qué otra? Las proteínas SB, ¿cierto? Que son las que facilitan el anclaje. Y también nos faltan otras muy importantes para que todo el proceso ocurra. ¿Cuáles son? Las ARN primases. Entonces miren que es una maquinaria enzimática bastante amplia y en esta fase G1 eso es lo que se hace en la preparación para que el proceso de replicación se genere. Luego en la fase S se va a dar la síntesis del ADN, es decir, que una vez organizado esta maquinaria enzimática, entonces se va a hacer ya el proceso de duplicación y la síntesis de histonas, que como ustedes saben previamente, pues requiere también un proceso bastante grande. Cuando nosotros ya tenemos el ADN desde un proceso que nosotros vamos a llamar ADN disperso que se encuentra en el núcleo, a un proceso de compactación en donde nosotros vamos a observar que la forma de ese ADN se cambia porque ya podemos reconocer un tipo y un tamaño particular. Entonces, se genera una compactación que se permite a través de la formación de nucleosomas y de la formación de estas histonas particulares que en un octámero van a permitir que nosotros observemos el ADN de esta manera. Y entonces, esto que nosotros observamos aquí es lo que posteriormente se conoce como un cromosoma, precisamente porque ya estamos observando la participación de otras proteínas que facilitan o que promueven la estructura y garantizan el mantenimiento de la estructura para la repartición igualitaria en las diferentes fases de ese ciclo celular. Entonces, este proceso de compactación de un paso de un ADN disperso a uno compactado, entonces también es un proceso bien importante y cualquier error en este proceso de compactación donde haya, por ejemplo, epigenética y metilación de histonas, pues va a impedir que estos cromosomas se organicen de forma adecuada y por lo tanto va a facilitar que en la meiosis 1 o 2 se generen diferentes errores que luego nosotros conoceremos en las cromosomopatías como aneuploidías, porque es donde vamos a observar cambios estructurales o cambios numéricos en la conformación de esos cromosomas repartidos a las diferentes células hijas. Y posteriormente tenemos la fase G2. Entonces, en esta fase G2 se siguen sintetizando el ARN y las proteínas, pero además se activan todos los puntos de control que dan inicio a la división celular. Entonces, luego viene ya la fase M, ¿cierto? Y en esta fase M, pues nosotros vamos a tener otras subfases que ya previamente ustedes reconocen, que son la profase, la metafase, la anofase, la telofase y finalmente la citocinesis, donde nosotros podemos ver la formación de células hijas. Entonces, de acuerdo con el tercer postulado de la teoría celular, estas células nuevas que se van generando a partir de este proceso del ciclo celular se producen
a través de otro proceso que es la división como tal. Este es un concepto que está establecido o que fue formulado por Karp en el 2009. Y entonces, ¿dónde ocurre ese proceso? Pues ocurre precisamente en el núcleo de la célula. Y como yo les había mencionado en la anterior diapositiva, nosotros debemos tener en cuenta que para que este ADN pase de este estado disperso a este estado compacto en la formación de un cromosoma, ocurren diferentes mecanismos que pueden generar errores. Y que estos errores no necesariamente se llaman siempre mutaciones. Porque a veces tenemos esa confusión de decir que todo lo que falla en el ADN se debe a una mutación, pero no es así. Aparte de las mutaciones, existen procesos epigenéticos que no tienen nada que ver con la mutación en sí, sino que tienen que ver con otros dos procesos que se denominan metilación del ADN y acetilación del ADN, que evolutivamente lo que produce es un silenciamiento génico, o el apagado como tal de los genes. Entonces, en este curso, lo que nosotros vamos a observar es cómo ocurren todos los procesos de regulación desde esta secuencia de ADN hasta la formación de este genoma y qué pasa desde el punto de vista de la enfermedad cuando algún error ocurre en este proceso. Por lo tanto, es muy importante que ustedes siempre tengan en mente en qué parte de la visualización del genoma humano estamos. Estamos observando o analizando el error desde la secuencia del ADN o estamos analizando el error desde la repartición de los cromosomas a las células hijas, porque generan modificaciones post-transcripcionales, post-transduccionales totalmente diferentes que generan a su vez errores distintos en la generación de enfermedades humanas. Muy bien. Entonces, rápidamente revisemos los conceptos de mitosis y de meiosis. La mitosis es fácil de recordar en el sentido que cada vez que yo hablo de mitosis tengo que hablar de una producción clonal. ¿Esto qué quiere decir? Células totalmente idénticas. La definición entonces de la mitosis es la formación de clones o células hijas idénticas a las células madre. Las funciones de la mitosis son básicamente tres. La primera es el crecimiento de la célula, la segunda es la regeneración y el mantenimiento de tejidos y la tercera es la reproducción, que puede ser asexual o que puede ser vegetativa. Mauricio. Doctora, Sí. yo quería preguntarle en las anteriores diapositivas que estaba presentando las fases en las que se encuentra la célula. Había escuchado de la fase G0, que era como un estado de latencia o que la célula estaba como inerte, pero no entendí muy bien el concepto. Ya, existen algunas células, lo vamos a ver la próxima semana, pero para responder la pregunta, existen algunas células que se mantienen latentes. ¿Qué quiere decir latentes? Un poco parecido al estado de los virus, es decir, que se mantienen silenciadas solo hasta que las condiciones de la célula en sí son óptimas para poder generar sus funciones como tal. Algunos ejemplos de estos tipos celulares son, por ejemplo, las células sanguíneas. Entonces, hay algunas células sanguíneas que nosotros vamos a encontrar en estado G0 y que se van a activar, por ejemplo, como los glóbulos blancos, solo en aquellos momentos donde es necesario la generación de anticuerpos para la detección de cuerpos extraños. Entonces, la latencia quiere decir que el glóbulo blanco como tal
existe, se mantiene, se produce, está en un número particular dentro del torrente sanguíneo, pero su función se activa sí, solo sí, cuando el sistema inmune requiere o se ve comprometido o inmunosuprimido para que las funciones, por ejemplo, de la activación de células T o beta, se disparen para el reconocimiento de células extrañas. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Muy bien. Entonces, para poder explicar un poco las células que están comprometidas en la mitosis, pues tenemos que recordar todas las clases de células somáticas que nosotros encontramos. Estas células entonces se componen de distintos tejidos, exceptuando las células sexuales, ¿cierto? Que hacen parte ya del otro proceso. Y tenemos que tener en cuenta que estas células que se producen o que son resultado de los procesos mitóticos son células que contienen el número diploide como tal. Entonces vamos a tener células con un número diploide 2N, quiere decir que tienen 2 juegos de cromosomas y donde nosotros esperamos que uno o cada cromosoma provenga de un progenitor como tal. Para poder explicar entonces las fases que ocurren en la mitosis, vamos a hacer un recorrido de cuáles son los principales cambios que se generan en la célula y cuáles son los organelos que se van activando para ese proceso. Entonces, habíamos ya mencionado la interfase. En esta interfase habíamos reconocido que vamos a tener un nucleolo y que aquí vamos a encontrar un material genético que es una cromatina que se encuentra dispersa. Dispersa quiere decir que carece de forma, pero miren que en esta interfase entonces también se hace una generación importante de los centriolos o la aparición de los centriolos de la membrana nuclear y de la membrana plasmática. Ya en la profase, entonces nosotros vamos a observar como primera característica importante que la forma de este material genético cambia. Pasa de un proceso disperso a un proceso de compactación o lo que ustedes van a encontrar en otros textos guías como condensación de la cromatina. Vamos a encontrar otra característica importante y es que estos centriolos van a formar el uso mitótico de manera temprana. Y este uso mitótico, que como ustedes recordarán, tiene una característica particular porque está formado por centriolos, ¿cierto? Está formado por filamentos y está formado por tubos que son indispensables o que hacen parte también de la formación del citoesqueleto en la célula, pues van a ser los responsables de la repartición de las cromátides a las diferentes células hijas. Entonces, la función de estos centriolos es importante. Al punto que existe un mecanismo de control que solo regula la formación del uso mitótico y la función del uso mitótico para la distribución de estas cromátides hermanas. Vamos a tener entonces la formación de cromosomas, en las cuales ya podemos observar cromátides hermanas. Y vamos a observar la función del centrómero o del centrosoma en esa profase. Posteriormente, entonces, lo que va a ocurrir es que en una profase tardía vamos a observar que la función de los microtúbulos del uso se activa y por lo tanto estos microtúbulos van a disparar la ubicación del uso mitótico hacia el centrómero de cada cromosoma a fin de ubicarlos en un plano que posteriormente será ecuatorial. Por ahora, lo que se hace en una profase tardía es simplemente la ubicación de cada
de cada uso mitótico sobre el centrómero del cromosoma. Luego entonces tenemos el estado de metafase en el cual lo único que va a ocurrir es que el uso va a posicionar en una placa ecuatorial a todos los cromosomas para facilitar su repartición equitativa. En la anafase, entonces nosotros vamos a encontrar que las cromátides de cada cromosoma se separan hacia los polos, y entonces miren que aquí es muy importante considerar que cada una de estas cromátides lleva exactamente la misma información a cada polo de la célula para posteriormente formar las dos células hijas. Y aquí es donde yo les decía que las funciones del uso son vitales, porque resulta que si nosotros tenemos procesos de mutación o de desregulación de la función del uso mitótico, entonces lo que va a ocurrir, por ejemplo, es que este uso mitótico se interrumpe y se van a pasar dos cromátides hermanas a la misma célula, generando un proceso grave en la distribución de la información. Estos errores son bastante comunes en los procesos meióticos de la meiosis 1 que vamos a observar posteriormente. Y finalmente, entonces tenemos una telofase en donde nosotros vamos a encontrar que ya se va a generar nuevamente la formación de un nucleolo, se va a inactivar la función del uso mitótico y nuevamente se va a dar la generación de una membrana nuclear que va a separar el citoplasma y va a facilitar la división en dos células hijas. Sobre esto y solo a manera de dato curioso, pues es importante tener en cuenta que este proceso de citocinesis o citoquinesis ocurre de forma diferencial, tanto en las células animales como en las células vegetales. En las células animales ocurre por un proceso que nosotros denominamos proceso de segmentación o invaginación celular para producir las dos nuevas células hijas. Pero en el caso de las células vegetales, lo que ocurre es que las diferentes vacuolas se alinean en placas ecuatoriales para finalmente formar la pared celular, y es la pared celular la que divide finalmente las dos células hijas. Aquí, para que ustedes puedan observar en esta microfotografía cómo va ocurriendo el alineamiento de esas vacuolas en la placa ecuatorial para facilitar, miren, ese proceso de reconocimiento. Muy bien. Y luego tenemos la meiosis. Entonces, si bien la mitosis nos facilita la generación de todas aquellas células que son de tipo somático, pues la meiosis tiene una función todavía aún más importante, porque se encarga de la producción de células que son específicas de la línea germinal. Por lo tanto, este es un proceso que es propio de células reproductoras en el que va a ocurrir una característica importante, que es la reducción a la mitad de los cromosomas. Entonces recuerden que en la mitosis nosotros tenemos células con contenido diploide o 2N, mientras que en la meiosis vamos a tener células haploides o con contenido N. Las funciones de la meiosis son dos. La primera es entonces reducir el número de cromosomas de un estado de 2N a un estado N para que las células... Venga, a ver cómo están peleando. ¿Qué? ¿Le preste? ¿Le presto? Pero venga, dígame bien, para así no, dígame. Papá, por favor.
Préstame el celular. Gracias, Constanza. Muy bien. Entonces, estas células sexuales, cuando ya se encuentran en el proceso de fecundación, pues vuelven a formar células somáticas diploides. Y la segunda función es promover la diversidad genética, porque precisamente cuando nosotros estamos en la meiosis, vamos a encontrar que existen diferentes formas para que se organicen o se reorganicen las cromátidas hermanas, y por lo tanto esto va a facilitar algo que nosotros en genética vamos a conocer como la producción de heterocigotos, que tiene unas ventajas evolutivas bastante amplias, y en la connotación de la genética humana, que son bastante importantes porque en aquellas enfermedades que siguen una herencia mendeliana, pues no expresan los fenotipos de afección, sino que se comportan como portadores. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fases que ocurren en la meiosis? Igualmente, y no voy a hacer hincapié nuevamente en la interfase porque los procesos siguen igual, se da la formación de los centrosomas con 2 pares de centriolos, se forma la membrana nuclear, ocurre la duplicación del ADN y lo que nosotros vamos a encontrar es un material genético que hemos denominado disperso. Muy bien. Luego entonces ya tenemos una división en donde vamos a encontrar 2 estados, una meiosis 1 y una meiosis 2, que es bien importante que tengamos claridad sobre los diferentes pasos que ocurren entre ellas dos. Entonces primero vamos a hablar de la meiosis 1, y ustedes están observando que en esta meiosis 1 ya tenemos una conformación, ¿cierto?, de los cromosomas, una organización de las cromatinas, pero ustedes están observando algo aquí que hemos señalado como sitio de entrecruzamiento. ¿Qué ocurre allí o qué creen que ocurre allí? ¿Perdón? Muy bien, muy bien. Sebastián, creo que fue el que me habló. Muy bien. Entonces resulta que estos sitios de entrecruzamiento, o lo que ustedes también conocen como crossing over, son puntos de recombinación responsables de la diversidad genética del genoma. Estos sitios de recombinación, si bien pueden generar formaciones nuevas a nivel del genoma, no necesariamente van a generar siempre esas unidades de novedad, sino que pueden ser muchas veces procesos en los cuales los genotipos nuevos o genotipos que se forman pueden ser idénticos a sus padres. Entre mayor número de sitios o de crossing overs o de puntos de cruzamiento existan, pues mayor número de diversidad genética va a existir. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender de algo muy importante en los cromosomas, que son los SCORE. Resulta que desde el punto de vista físico del cromosoma, existe mayor probabilidad de que estos puntos de entrecruzamiento existan entre partes distales del cromosoma a que ocurran entre sitios unidos o cercanos del cromosoma. Por ejemplo, aquí. Si nosotros observamos en la probabilidad de que el crossing over ocurra en sitios que son muy distales o que están cerca del telómero es mucho más bajo que cuando ellos ocurren en la extensión como tal del cromosoma. Esto se debe a que en la mayor parte de este cromosoma nosotros vamos a tener algo que se llaman grupos de ligamiento. Y estos grupos de ligamiento, entonces lo que hacen, por ejemplo, si yo tengo aquí un cromosoma
y tengo aquí estos dos loci. Los grupos de ligamiento hacen que estos dos loci, desde el punto de vista evolutivo, independiente de los crossing over que existan, tienden a pasar siempre juntos a la siguiente generación, precisamente por los scores que se forman, que son scores muy pequeñitos y que no facilitan los procesos de recombinación. Entonces, este score establece que las distancias superiores en el cromosoma o iguales a 0,5 facilitan el crossing over y menores a 0,5 facilitan la formación de grupos de ligamento. Muy bien. Entonces, recuerden, la meiosis 1 es muy importante porque facilitan los puntos de recombinamiento, crossing over o entrecruzamiento, como lo quieran llamar, y esto potencia la diversidad genética. Luego tenemos la metafase 1, y entonces en la metafase 1 nuevamente lo que vamos a observar es que se va a activar la formación de ese uso acromático para el reconocimiento del centrómero y poder hacer un acoplamiento de los cromosomas en la placa ecuatorial. Y finalmente, entonces vamos a observar nuestra anafase, en donde las cromátides hermanas, a diferencia de la mitosis, que se separan, van a permanecer unidas, ¿cierto? Y por lo tanto, vamos a encontrar ya un proceso de arrastre o de distribución de esas cromátides hermanas hacia los polos de la célula para pasar al siguiente proceso, que es nuestra meiosis 2. Yo les decía que en la meiosis 1, los errores que puedan ocurrir desde el punto de vista de la función o la funcionalidad del uso mitótico para plegar el centrómero y arrastrar las cromátides, pues es muy importante, porque resulta que si este uso acromático falla, entonces lo que va a ocurrir es que estos dos cromosomas homólogos van a pasar juntos a una célula. Y esto ya me forma, si aquí estuviese la división de la célula, entonces aquí me estaría formando un cromosoma de más, que son las famosas trisomías. Entonces, la función del uso mitótico en este proceso, el punto de control de ese uso mitótico, es vital para evitar los errores de disyunción meiótica y por lo tanto para evitar la formación de trisomías. Trisomías que son bastante recurrentes, más de lo que nosotros pensamos. De hecho, el 50% de los abortos espontáneos que ocurren en el primer trimestre de la gestación se deben a procesos de trisomías y por eso se generan abortos en ese primer trimestre, solo que nosotros consideramos que no tienen necesariamente que ver un reconocimiento estructural desde la formación del cromosoma. Pero miren que aquí solo esta disfunción o este silenciamiento de la función del uso mitótico puede generar errores bastante graves en la formación del fenotipo. Y pues obviamente cuando estas trisomías sí son viables con la vida, pues ocurren características que si bien en el síndrome de Down no son tan marcadas desde el punto de vista de la degeneración como tal del fenotipo, sí hay unas dismorfologías mucho más fuertes en otros tipos de trisomías, como por ejemplo la trisomía 13 y 18, que vamos a observar después. Entonces, ya en la meiosis 2, lo que nosotros vamos a observar es que una vez se forma este proceso de citocinesis, entonces se van a distribuir, ¿cierto?, los cromosomas formados hacia las células hijas. Muy importante tener en cuenta la información que se va a distribuir. En la metafase, entonces vamos a encontrar que estos cromosomas que se han generado nuevamente se van a organizar en la placa ecuatorial y nuevamente en la anafase, entonces se va a hacer
una repartición de las cromátides hermanas a los polos, y allí en la citocinesis, entonces, finalmente vamos a tener la formación de nuestras células, que recuerden, células haploides. Y aquí tenemos otra grave interpretación del famoso cuadro de Punnett, que yo no trabajo en genética, sino que vamos a trabajar con probabilidades, pero muchas veces este cuadro de Punnett confunde el hecho de lo que se están formando aquí no son como tal genotipos diploides, sino que son gametos haploides a partir de las cuales se va a generar la F1. Entonces, muchas veces el estudiante lo que hacía es interpretar que estas 4 posibilidades o probabilidades de repartición del material genético para formar números haploides se corresponde con hijos, es decir, con número de hijos, pero no es así. Solo como dato curioso. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre en humanos? Pues que el resultado de este proceso meiótico me va a generar 2 procesos importantes, que son la espermatogénesis y la ovogénesis, para la formación de nuestras células sexuales como espermatozoides y óvulos. Y entonces aquí vamos a tener una nueva diferencia bastante importante en los tipos de herencia, porque resulta que vamos a observar que dependiendo de los procesos de fecundación, pues vamos a encontrar que este material mitocondrial va a ser exclusivo de una herencia matrilínea, mientras que este material nuclear va a ser compartido entre la información que se transmite de padres a madres. Luego ahondaremos en ese proceso. Y entonces aquí tenemos las diferentes formas en que esos procesos de crossing over se pueden dar, y como ustedes ven y lo que yo les decía, no necesariamente cuando ocurre un crossing over nosotros vamos a tener combinaciones diferenciales. Miren que aquí tenemos combinaciones idénticas a los padres. Aquí no tendríamos, digamos, procesos de generación de nuevas formaciones de variación genotípica, no se incrementaría, por decirlo así, la diversidad genética, pero en cambio acá sí tenemos puntos de repartición diferencial en donde estamos observando gametos con información distinta a la información de los padres, y por lo tanto vamos a tener combinaciones nuevas que aportan al proceso de diversidad genética. En humanos, entonces, pasamos en este proceso de células sexuales haploides, ¿cierto?, a procesos de células diploides, pues donde nosotros vamos a encontrar ya en el mecanismo de fecundación individuos con el ideal de un número de cromosomas igual a 46, pero donde nosotros podemos encontrar variaciones en este número cromosómico, bien sea por adición o bien sea por supresión, dependiendo de los errores que se generen, lo que da lugar a las famosas cromosomopatías de tipo aneuploide o numéricas. Entonces, para finalizar este primer tema, muy importante entonces tener en cuenta la comparación. ¿Qué es lo diferente entre la mitosis y la meiosis? ¿Alguna característica que ustedes puedan deducir de la gráfica que estamos presentando? El número de células hija. Muy bien, entonces tenemos número de células hijas en la mitosis 2, en la meiosis 4. ¿Qué otra característica? Muy bien, que en la meiosis tenemos 2 divisiones consecutivas, la primera y la segunda. Perfecto. ¿Qué otra característica? La división cromosómica en la metafase. ¿A qué te refieres? En la metafase como tal no ocurre esa división meiótica.
¿O nos referimos de pronto a los sitios de entrecruzamiento? Sí, exacto. Ok, entonces aquí lo que diríamos es que en la profase de la meiosis vamos a tener formación de puntos de crossing over, mientras que en la mitosis esos puntos no se generan. Muy bien. ¿Qué otra característica? Que en la meiosis en la mitosis las células hijas son diploides y en la meiosis haploides. Muy bien. En la mitosis las células hijas son 2N o diploides. Esa es una de las principales características. Muy bien. Y en las células o hijas de la meiosis tenemos un número haploide que se comportan como gametos. Bien importante que lo recuerden. Ok, ¿preguntas de estos primeros dos temas? Profe, cuando ocurre la anafase, creo que es cuando se dividen los cromosomas, o sea, cuando se reparten para los polos. La Eh, anafase. sí, señora, la anafase. ¿Los microtúbulos se pegan a alguna proteína en específico del centrómero? Sí, eso lo vamos a ver la próxima semana después de que hayamos hecho la revisión del artículo, para que ustedes también puedan incrementar o aportar en la discusión. Sí, vamos a tener participación de proteínas y enzimas particulares, que son el mecanismo o los complejos de ciclinas y quinasas, que participan de forma particular en los procesos de activación de cada punto de control. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, claro que sí. Bueno, entonces voy a utilizar aquí que tengo un pedacito en blanco. Estoy dibujando aquí un cromosoma, ¿cierto? Cada cromosoma tiene unos espacios particulares, ¿cierto? Y estos espacios particulares se denominan locus. Los locus son espacios físicos del cromosoma. Dentro de los espacios físicos de ese cromosoma o dentro de cada locus, entonces vamos a encontrar diferentes genes. ¿De acuerdo? Y como ustedes saben, pues cada gen va a tener un grupo de alelos particulares asociados. Ahora, la posición de este gen tiene un score o una medida diferente a la posición de este score. Entonces a este le vamos a llamar un score 1 y a este un score 2. ¿De acuerdo? El score lo que permite es medir la distancia entre un gen y otro. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar que esta distancia es amplia. Cuando ese score tiene valores superiores o iguales a 50, quiere decir que se van a generar procesos de recombinación o de formaciones recombinantes. Pero cuando esos scores son pequeños, entonces la posibilidad de que ocurra un crossing over es bajo. ¿Por qué es bajo? Porque yo voy a tener aquí, por ejemplo, estos dos genes, estos tres locus. Y entonces, cuando yo tengo
mi otro cromosoma, la distancia que existe entre ellos, si se pueden dar cuenta, es baja. ¿Sí? Están ubicados en los mismos puntos. Por lo tanto, aquí la información que hay dentro de cada espacio es muy parecida entre ellos. Y dado que las distancias son pequeñas, por ejemplo, aquí dibujemos otro grupo. Las distancias que hay entre este A y este B, si se dan cuenta, son muy pequeñas. Entonces, la probabilidad que existe de que estos grupos de loci A y B se dividan es muy baja. Y lo que va a ocurrir es que siempre van a pasar juntos, sin puntos de crossing over, como grupos de ligamiento. Entendido o explicado de otra forma, aquellos genes que se encuentren cercanos entre sí en la distribución del cromosoma tienden o tienen mayor probabilidad de pasar juntos como grupos de ligamiento y no sufren o sufren menos procesos de crossing over. ¿Allí es más claro? Ok. ¿Y esa risa fue por? Bueno, ok. Muy bien. Bueno, entonces, en esta hora que nos queda, ustedes decidan si hacen el trabajo en grupos, el trabajo individual. Vamos a dar paso al tiempo de lectura para que ustedes puedan hacer una comprensión de cómo este ciclo celular se regula y tiene una importancia específica en una de las enfermedades que nosotros vamos a tratar a lo largo del curso. Como yo les mencionaba, pues el cáncer es una de esas enfermedades bastante amplias que merece ser estudiada desde diferentes temáticas, bien sea desde los procesos de activación de la proliferación celular o desde la regulación y activación de genes específicos, como por ejemplo los genes de factor de necrosis tumoral o el mismo guardián del genoma, que es el famoso TP53, o cuando nosotros ya hablamos de otros procesos en los cuales vamos a observar diferentes tipos de mutación que van a incidir en mayor o menor grado a que se generen, por ejemplo, procesos metastásicos u otro grupo de enfermedades. Entonces vamos a hacer un primer acercamiento para entender cuál es la importancia del ciclo celular en el cáncer, en la regulación y en la activación como tal de esta proliferación celular. Y para ello entonces vamos a hacer la lectura de este trabajo. Y en la próxima semana yo les voy a enviar a través de correo con nuestra representante unas preguntas orientadoras para que ustedes, como ya les mencioné, en 1 o 2 diapositivas, utilizando preferiblemente imágenes, así como yo lo he hecho en esta primera clase, no utilizando mucho texto, porque realmente el texto no nos ayuda mucho en la explicación y en identificar si ustedes tienen como tal un dominio del tema, sino utilizando una gráfica que les permita organizar o una tabla. Entonces vamos a tratar de dar respuesta a ese proceso. Y vamos a evaluar ese primer taller. Ustedes recuerdan que los talleres tienen una valoración del 10% en este curso. Importante mencionar que si los estudiantes no están en el desarrollo del taller, pues automáticamente su nota es 0,0. Son talleres que por lo extenso de nuestro curso no son posibles de ser recuperados. Entonces es muy importante y quienes ya han visto el curso conmigo saben que tenemos tantas actividades que realmente lo que se requiere para que nosotros tengamos unos resultados exitosos en nuestro curso es que ustedes sean disciplinados, comprometidos y constantes con cada clase.
porque en esa medida toman sus propios apuntes, resuelven sus dudas, siéntanse en total confianza de preguntar, ¿cierto? Yo soy una persona bastante receptiva a las preguntas. Siéntanse en esa confianza de preguntar, de resolver sus dudas oportunamente para que puedan ir avanzando en la temática. Y otra recomendación cariñosa que también les quiero hacer es muy importante, siempre hagan un resumen después de cada clase, porque a veces suele ocurrir que dejamos acumular el contenido y evaluarlo o prepararlo en un solo fin de semana resulta bastante complejo. Entonces, desde ahora vayan tomando sus propios apuntes para que sea más dinámico el proceso de la comprensión. Ok, entonces voy a dejar de proyectar para compartirles por el chat, les voy a compartir el link del artículo. Ustedes lo colocan en Google y automáticamente se apertura el artículo. Si lo quieren descargar, pues también es totalmente válido para que vayan teniendo una carpetita de los artículos que vamos revisando, porque los artículos también se incluyen en el proceso de la evaluación del curso. No, los talleres. Nosotros, como somos un grupo de 42 estudiantes, pues creo que en grupos de 6 está muy bien. Porque entre más grupos sean, pues más tiempo nos vamos a demorar, ¿cierto? Entonces, este es un primer taller de trabajo en equipo, en donde yo hago una valoración del grupo como tal, no del estudiante como tal. Habrán otros talleres en donde yo hago evaluaciones individuales, son talleres, pero la valoración que hago es una valoración individual. Generalmente siempre trabajo algunos puntos para evaluar, que son la dinámica en grupo, ¿cierto? Cómo el grupo se complementa en los procesos de discusión. Pues importante mencionarles que como estamos en cuarto, y aunque no estuvieran en cuarto, aunque estuvieran en primero, yo no evalúo la opinión del estudiante, porque la opinión viene desde el sentido del agrado o del desagrado. Todos tenemos opiniones muy válidas y yo respeto todas las opiniones. Yo evalúo los procesos argumentativos, y la diferencia entre una opinión y un argumento es que cuando yo hago un argumento lo sustento en un conocimiento teórico, en este caso en el conocimiento que está explicado en el artículo científico. ¿Pueden tener otras ayudas? Sí, totalmente válido, pero como ya lo vamos a ver en el curso práctico, hay ciertas páginas que yo no valido. Solo tienen que ser páginas, pues obviamente, del contexto genético. Vamos a trabajar, como les mencioné, 2 páginas donde vamos a hacer la mayor parte de nuestras consultas. Se las voy a enseñar a trabajar desde la próxima semana para que ustedes hagan sus procesos de consulta, sobre todo de algo que imagino ustedes ven en investigación, que se llama la medicina basada en la evidencia, en donde nosotros ya no consultamos Google, sino que nos vamos a otras fuentes de referenciación para ver específicamente estudios que han sido evaluados por pares académicos y que por lo tanto nos dan una confianza respecto al contenido que ellos abordan. Entonces, grupos de 6 está muy bien. Y recuerden, de acuerdo a las preguntas orientadoras, pueden tener de ayuda, por decirlo así, 1 o 2 diapositivas que les va a permitir interactuar mejor con las preguntas que hagamos en el desarrollo del taller. ¿De acuerdo? Ese silencio absoluto es un sí en coro. Sí, doctor. Ok. Sí, ¿alguien tenía otra pregunta? Ya está en el chat el link del artículo. ¿Ya lo tomaron todos, por favor? Doctora, disculpe una pregunta.
Dime, Brian. Eh, el tiempo de la clase va, creo que hasta las 10, ¿no? Sí, Y es que nosotros tenemos fisiología presencial. No sé si esta cátedra vaya a ser también presencial o es virtual, porque es que tenemos que dirigirnos también a la universidad. No sé si nos dé algún tiempo o cómo vamos a manejar eso. no sé, ¿a qué horas tienen fisiología? Ya, sí. Les voy a compartir, dame un segundo, de pronto para resolver esa duda que es válida. Este es el FOA que nosotros vamos a firmar con nuestras representantes estudiantiles. Se los voy a compartir. Es exactamente lo mismo que les expliqué en la presentación del curso. Solo para responder esa pregunta. Dame un segundo, por favor. ¿Están observando mi documento en Word? Vale. Entonces aquí, este FOA sirve precisamente para tener como constancia las temáticas que vamos a observar, los objetivos que expliqué, la metodología en la cual vamos a hacer las clases, ¿cierto? Las evaluaciones, la sustentación de artículos, la bitácora y el seminario, el contenido de la asignatura especificado por semanas y por fechas, de tal manera que ustedes desde la próxima semana, porque primero tenemos que recopilar todas las firmas de ustedes y las nuestras, tienen a disposición ya para saber cuándo tienen el parcial. No necesariamente tienen que preguntarme cuándo es el primer parcial, porque aquí ya está escrito cuándo es el primer parcial, cuándo es cada tema, de tal manera que ustedes tienen claridad sobre ese proceso. Y para poder responder la pregunta de Brian, entonces recordemos y de pronto leamos estos acuerdos de clase. El conducto regular que yo les mencionaba, toda solicitud, inquietud o situación de conflicto debe atenderse a través del representante estudiantil, quien genera un canal de comunicación idóneo con el profesor del curso. Las solicitudes deben ser realizadas al correo institucional. Con respecto al uso del celular, su uso está restringido a consultas y temas de clase. Los asuntos de índole personal que involucren Facebook, Messenger, WhatsApp deben ser atendidos fuera de clase. Esto lo digo porque muchas veces uno a veces recibe contenidos que son totalmente ajenos, ¿cierto? De las temáticas de clase y pues uno se queda sin argumentos para poder responder. Con respecto a tu pregunta, la finalización de clase. Siempre la haremos 10 minutos antes de la hora señalada, es decir, que nosotros vamos a terminar a las 9:50. Esto con el fin, pues, de que ustedes puedan tener el espacio que tú mencionas, pero también porque yo después a las 10 tengo el otro curso de genética, entonces me permite tener un tiempito prudencial para poder tomar agua y descansar la voz. La bitácora electrónica que vamos a trabajar para nuestras prácticas de laboratorio, los seminarios y la sustentación de los artículos. ¿Eso resuelve un poco tu pregunta, Brian? Sí, doctora, gracias. Vale, muy bien. Bueno, entonces, a partir de este momento, entonces ustedes tienen, no sé si hay algún estudiante que se conectó ya después de que llamamos a lista, creo que no. Sí, profe, yo me conecté luego. Luis, ¿qué pasó, Luis? ¿Por qué no llegó a tiempo? No, profe, es que no podía conseguir internet, pero ya.
Pero Luis, recuerda que esa fue una de las dificultades que tuviste el anterior semestre. Bien importante que te... Sí, profe, ya estoy acampado, esto ya me queda más fácil. Ok. Sin embargo, Luis, no te tengo en el grupo de 2. Ah, sí, sí, sí. Bien importante que se conecte a tiempo, sobre todo en la realización de los talleres, de las evaluaciones, ¿no? Para que no vaya a tener la misma dificultad del anterior semestre y que sea muy comprometido, muy juicioso con la asistencia. Listo, profe. Bueno, muy bien. Ok, entonces allí nosotros finalizaríamos este primer momento. Como les repito, tienen a partir de ahora el tiempo dentro de clase para que hagan la lectura del artículo y el trabajo en equipo para la preparación, primero para el acercamiento, para que tomen sus ideas principales, para que discutan entre ustedes el artículo como tal y hagamos un acercamiento a la comprensión de esa temática que es tan importante. ¿Alguna otra pregunta, alguna percepción que ustedes tengan para este primer encuentro? Bueno, entonces con esto daríamos por terminado este primer momento y nos encontramos en el curso teórico el próximo sábado a las 7 de la mañana. Muchísimas gracias. Lo mismo ustedes que Doctora, ustedes. muchas gracias. Hasta luego.